Vamos a comenzar las derivadas de funciones exponenciales. Vamos a llamar f en x a una función de la forma a elevado a la u, donde a es una constante, a es un número, y u es una expresión que depende de x, o sea, una función a su vez que depende de x. Sería una constante elevado a una expresión que contenga la variable x. Esa u puede ser una expresión compuesta o una expresión simple. Si tengo esta expresión, vamos a poner dos ejemplos. Digamos, f en x igual a 4, que es una constante, es un número, digamos, elevado a la 2x, donde u es igual a 2x. Y vamos a tomar un segundo ejemplo, donde la base sea el número e elevado, digamos, a la x. Generalmente, las funciones exponenciales que más son utilizables son las que tienen base Euler, pero no dejan de ser importantes todas, ya que la definición contempla a una base que no tiene que ser específicamente Euler, puede ser un número cualquiera. Vamos a ver. A partir de esta expresión, f en x igual a 4 elevado a 2x, yo tengo una función f en x donde a es un número, que es la base, y u es una expresión que está en función de la variable x. Entonces, ¿qué vamos a decir? La derivada de esa función, de un número elevado a una expresión que contenga x, va a ser igual a la misma función exponencial, fíjense, a ella misma, por el logaritmo neperiano natural, en este caso ln, recuerden que la base sería Euler, logaritmo natural de la base, que sería a, de esa exponencial, por la derivada de u. ¿Y quién es u? Por la derivada de su exponente. Vamos a repetirlo. Una función exponencial, ¿cómo derivar? La misma función exponencial, por el logaritmo de su base, por la derivada de su exponente. A partir de aquí, vamos a derivar estas dos expresiones. La primera, ¿cómo derivaría f en x? En el caso que sea 4x a la 2. Derivaría como ella misma, 4 elevado a la 2x, por el logaritmo natural de su base. ¿Quién es su base? 4. Esta expresión es una constante y es un número, por la derivada de su exponente. En este caso sería la derivada de 2x, y lo escribimos. Lo que nos queda entonces sería derivar el exponente. Repito, la misma función por el logaritmo de su base por la derivada de su exponente. Nos quedaría, por lo tanto, f' en x igual derivada de 2x sería 2. Aquí le damos 2 que multiplica a 4 a la 2x por ln de 4. Puedo organizar esta expresión y escribirlo así, ya que 2 es una constante y ln de 4 es una constante. Sería 2 ln de 4, todo es una constante, es un número, por la función que es 4 elevado a 2x. No multipliquen 4 por 4. Recuerden que este 4 es parte del argumento del logaritmo y este 4 es la base, en este caso, de la exponencial. No puede multiplicarlo. Sería 2 ln de 4 por 4 a 2x. Aquí tenemos la derivada de esa función exponencial. En el caso en que la base sea Euler, ¿cómo derivaría en el caso en que la base sea Euler? Vamos a aplicar la definición en qué pasa. Sería la misma función exponencial por el logaritmo neperiano de su base, que sería Euler, por la derivada de su exponente, que sería en este caso x. Estamos aplicando la definición, la misma función por el logaritmo natural de su base, que es Euler, por la derivada de su exponente, que sería x. ¿Qué nos quedaría? f' en x igual e a la x por, y el ln de e es 1. Recuerden que coincide su base con el argumento. Y la derivada de x es 1. Por lo tanto, esto derivaría e a la x por 1 por 1, daría e a la x. Entonces, ¿qué hemos determinado? Que si tengo la función e a la x, donde el exponente simple es x, ella deriva como ella misma. Si no fuera x, habría que derivarla también.
y por lo tanto sería en este caso el coeficiente de la variable. Vamos a ver otros ejemplos. Digamos, otros ejemplos. No siempre el exponente tiene que ser x. Vamos a llamarlo g en x igual, digamos, a e a la 4x a la 3. Tengo esa función, donde en este caso mi u va a ser igual a 4x a la 3. ¿Cómo derivaría en este caso la función g? Sería ella misma, e a las 4x a la 3, por ¿quién? El logaritmo neperiano de su base, por la derivada de su exponente, que sería u. Recuerden que para mí, en este caso, 4x3 sería la definición, la u, que es el exponente. ¿Cómo quedaría entonces? Ella misma, e a la 4x a la 3, por logaritmo neperiano de e es 1, y 4x a la 3 derivaría como 4, dejo la constante, y x3 derivaría como una potencia, recuerden, el exponente delante, y a la base le resto una unidad, 3x al cuadrado. Lo que me queda sería organizarlo. Va a hacer toda esta operación. Esto daría 1 por 4 por 3, daría 12 x a la 2, que multiplica a la exponencial e a la 4x a la 3. Y hemos obtenido la derivada de esa función. No siempre aparecen las funciones en esa forma simple. Puede aparecer la función en forma de una operación. Digamos que yo tengo una función h en x, donde aparezca, digamos, x a la 4 por e a la 3x. ¿Cómo yo derivaría esta expresión? Bueno, en este caso interviene una función, en este caso polinómica, x a la 4, y una función exponencial, y a su vez están en producto. Por lo tanto, debo recordar que para derivar esa expresión debemos entonces aplicar algunas reglas. Si está en suma, la regla de la suma; si está en producto, si está en cociente, etc. En dependencia de lo que tenemos un producto. Y recordamos entonces que si yo tengo un producto de dos funciones y quiero derivarla, ¿cómo deriva el producto de dos funciones? Sería derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es la regla para derivar un producto de dos funciones. Por lo tanto, vamos a derivar h' en x igual. ¿Quién va a ser para nosotros f y g? F es la primera función, que es x a la 4, y e a la 3x sería mi g. Sería derivada de la primera función, en este caso de f, que sería x a la 4, por la segunda derivada, la segunda función sin derivar, sería e a la 3x. Derivar la primera función por la segunda sin derivar, más, según la regla del producto, es con suma. Vendría ahora la primera función, no la voy a derivar, que sería ¿quién? X a la 4, por la derivada de la segunda, que sería en este caso la derivada de e a la 3x. Hemos planteado la regla del producto. x4 el primer factor y e a la 3x segundo factor. Vamos a hablarlo como factores. Un producto de dos factores. Diría derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primero ahora sin derivar por la derivada del segundo factor. Y procedemos entonces a derivar las partes que están involucradas. h' en x sería igual derivada de x4. ¿Cómo deriva una potencia? Recordando de nuevo que toda potencia deriva como el exponente por la base restándole una unidad al exponente. Pasamos delante del exponente, mantenemos la base y le restamos una unidad al exponente. Pasamos el 4 delante, que es n, y a la base le restamos una unidad. Como está la 4, nos quedaría a la 3. Sería 4 por x a la 4 menos 1. Por, en este caso, e a la 3x, que no lo voy a derivar, más x4 no lo voy a derivar, por la derivada de e a la 3x. Y dijimos, ¿cómo deriva una exponencial? Como ella misma, por la derivada de su exponente. Recuerden que no voy a escribir ln de e, ya que ln de es 1. Por lo tanto, solamente voy a decir ella misma como bases Euler por la derivada de su exponente. Lo que me queda sería derivar la última expresión y organizar este ejercicio. Me quedaría 4x a la 3 por e a la 3x más derivada de 3x es 3, ya que es una constante por la variable x. 3 por x4 daría 3
x a la 4 por e a la 3x. Y aquí lo que podemos hacer para muchos ejercicios de derivada es factorizarlo, sacar factor común. Entre 4 y 3 no existe factor común, la variable se repite, es x, la tomo y la tomo con el menor exponente, que sería entre x3, x4 con x3, y e a la 3x se repite, e a la 3x, factor común, se repite la variable x, la tomo con el menor exponente, que es 3, y se repite la función exponencial, e a la 3x, ese factor común, que multiplica, y divido cada término entre el factor común, 4x3 entre x3 me daría 4, y e a la 3x con e a la 3x se anularía, más 3x a la 4 entre x3 daría 3x y x e a la 3x y con e a la 3x se anularía. Y aquí tendríamos el resultado de esta operación en esta derivada. Vamos a contar entonces, en los próximos videos vamos a ver más ejemplos donde aplique la derivada de funciones exponenciales que estén ligadas con otras funciones.